Y hoy vamos a continuar entonces con la novena parte, que es la última, y que vamos a cubrir la calificación número 23, creo que debe ser ahí, debe ser la 23, pero dice sano en su doctrina, sano en su doctrina. Mire, recuerde que hay calificaciones para aquellos que desean ser un pastor. El ser un pastor no es cualquier cosa. Es un oficio especial, es un oficio específico, es un oficio espiritual, es un oficio serio y es un oficio de sacrificio. ¿Qué es un pastor? ¿Cómo se nombran? ¿Cómo se establecen los pastores? ¿Puede uno autodesignarse como pastor? ¿Cuál es el trabajo de un pastor? ¿Existen calificaciones para ser pastor? ¿Se puede un hombre descalificar de ser un pastor? Ahora, mire, todas estas preguntas son contestadas en la palabra de Dios. Mire lo que dice Tito 1, versículo 5, ahí donde estamos leyendo. Dice la Biblia de esta manera, en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, mire lo que dice ahí, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo encarga a Tito, el joven pastor que está pastoreando una isla llamada Creta, le dice, por eso te dejé en Creta, para que tú establecieses ancianos, o sea, pastores, obispos, en aquella ciudad. Y la solución a nuestra nación y cualquier otra nación, escuchen, no es política, no se requiere una reforma, lo que se necesita en nuestro país no es más dinero ni más educación, sino son más iglesias bíblicas. Ancianos en cada ciudad, pastores que prediquen la verdad. Pero muchos en su celo, lamentablemente, establecen o envían a pastores ignorando la siguiente parte de este versículo, de este pasaje, en el versículo 6, dice así, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor, ¿de qué dice ahí? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea que las cosas se deben hacer correctamente, como lo indica la Biblia, y existen calificaciones para el oficio de un pastor. Eso es lo que agrada a Dios, más que por celo o por emoción plantar una iglesia. Se debe hacer con las calificaciones correctas. Ahora, ¿se recuerda usted? Estoy dando un círculo, ya terminando, lo que empezamos hace varias semanas. ¿Qué es una calificación? Bueno, una calificación, dice ahí, es una propiedad o característica distintiva, esencial o definitoria de una persona. Pero para un pastor significa que es una persona que reúne ciertas cualidades, aptitudes y características espirituales para hacer el trabajo que Dios le ha mandado. Entonces existen ciertas calificaciones para un pastor. No cualquiera entonces puede ser un pastor. Ahora sí dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel si alguno anhela obispado. Es bueno que una persona tenga el deseo de ser un pastor, pero debe reunir las calificaciones bíblicas para ser un pastor. Y ese problema, yo creo, que cuando se establecen iglesias, la persona que fue enviada no cumple con los requisitos. Y por ello entonces tiene muchos problemas. Se desanima fácilmente, es fácilmente desviado, no prepara, no edifica a su pueblo, porque le hace falta reunir ciertas calificaciones. Ahora, le voy a dar un repaso de las calificaciones que ya hemos nosotros repasado, y estas usted las puede ver allá arriba. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, no un neófito, que tenga un buen testimonio, no soberbio, no iracundo, amante de lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo, y la que vamos a ver hoy es sano en su doctrina. Y esta debería decir ahí 23, que es la 13ª calificación. Ahora mire, le vuelvo a decir, si usted anhela obispado, es una buena obra, quiere ser pastor. Ahora, aunque estas calificaciones son para pastor, le aplica también a la iglesia local. Lo que vamos a hablar hoy es que sea sano en su doctrina. Usted también, como oyente, como miembro de una iglesia, debe ser sano en su doctrina.
debe conocer la sana doctrina, debe usted ser una persona que tenga celo por la sana doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de todo aquello que es nutritivo, bíblico, todo lo que Dios nos da en su palabra, que nos ayuda y nos edifica en nuestras vidas. Así que vamos a ver Tito 1:9, dice ahí, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que escriba en primer lugar ahí, debe tener una fuerte convicción de la verdad. Debe tener una fuerte convicción de la verdad. Este requerimiento es importante porque si aquella persona es enviada a ser pastor, a pastorear, y no está bien arraigado en la palabra de Dios, no tiene una fuerte convicción, ¿qué cree que va a pasar? Que va a desviar fácilmente, va a ser engañado, va a venir una nueva ola, una nueva enseñanza y va a ser desviado. Ahora mira, este asunto no tiene nada que ver de ser una iglesia bautista o fundamental. Esto es un asunto personal de una persona, porque aunque nosotros tenemos un nombre para nuestra iglesia, el ser una iglesia, tener un título, no significa que todas las iglesias son iguales. O sea, hay iglesias que se llaman bautista fundamental que no deberían llamarse así porque no aplican la Biblia, no viven como dice la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? Y hay iglesias que no tienen el nombre como nosotros, pero son bíblicas. Enseñan lo que dice la palabra de Dios. Entonces este asunto de personalidades, a veces la gente se desanima. No es que en este círculo se desvió fulano y por tanto yo estoy desanimado. No tenía una fuerte convicción de la palabra de Dios. Simplemente estaba siguiendo un movimiento, un círculo, o se emocionó en una iglesia y tuvo un hombre como un héroe y lo empieza a idolatrar. Y en cuanto aquella persona se desvía o cae en pecado, el mismo que es ahora el pastor se desanima. Pues ¿sabe por qué? Porque él no tenía una fuerte convicción de la verdad. Nuestra convicción no se debe basar en personalidades, en personas y este grupo y aquel grupo y fulano de tal y sutano y mengano. No. Usted debe tener una fuerte convicción en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Y esto yo lo he dicho una y otra vez. Nosotros venimos de la iglesia bautista de Anaheim, donde creo que nuestro pastor está haciendo un buen trabajo y enseñando y predicando. Y es mi papá. Pero si él mismo se desvía siendo mi padre, entonces yo tengo que ser fiel a la palabra de Dios y no a un hombre. Tengo que seguir el curso de seguir lo que dice Dios. Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. La Biblia es el documento de nuestra iglesia. No un credo, no una declaración de fe. Tenemos que seguir lo que dice la Biblia. Así que el que anhela obispado debe tener una fuerte convicción de la verdad. Por eso el pasaje dice ahí, retenedor de la palabra. Tito 1:9 dice así, de esta manera. La primera frase, retenedor de la palabra fiel. O sea que un pastor debe hacer más que saber o creer la Biblia, sino que debe tener una fuerte convicción. La palabra retenedor significa sujetar fuertemente. Significa tener una fuerte convicción que no está dispuesto a dejar o cambiar. La palabra convicción significa convencimiento, una creencia firme. Yo sé a quién he creído, dijo Pablo. Yo sé lo que creo y yo sé lo que dice la palabra de Dios. Y le vuelvo a decir, el problema quizás es cuando una persona es enviada y no está ni siquiera bien fundamentado. ¿Sabe por qué? Porque ni le preguntan lo que cree. Así es como se envían pastores. Se debe analizar el testimonio de aquella persona. Ya vimos todos los requerimientos, pero cuando trata de su sana doctrina, se le debe cuestionar, se le debe preguntar, se le debe analizar. Y lo que usualmente se hacen en las iglesias es que forman un grupo de hombres conocedores de la Biblia, le llaman el concilio y lo analizan, le hacen preguntas. ¿Cuál es tu postura en cuanto a la Biblia? Y aquel hombre debe tomar la Biblia y con la Biblia explicar lo que él cree. ¿Cuál es tu postura en cuanto a la deidad de Cristo? ¿Crees tú que Cristo es Dios? Y él tiene que tomar la Biblia y explicar con la Biblia lo que él cree acerca de Cristo. Yo he escuchado de aquellos que ni siquiera su pastor ha analizado cómo él presenta el Evangelio. O sea, que nunca salió a evangelizar con él. Y eso es algo muy terrible, porque tenemos que saber que aquella persona que se estaba enviando tiene una convicción fuerte en lo que dice la palabra de Dios. Hay quienes nosotros hemos apoyado, que han pasado por nuestras iglesias, y cuando ya están allá afuera, cambian la manera de pensar, cambian su doctrina. Y el problema no es que nosotros creemos que tenemos el monopolio en la doctrina, pero hay doctrinas esenciales, las cuales no se deben cambiar. Uno no debe cambiar su postura. Pero ¿sabe por qué la cambiaron? Porque desde un principio no tenían una fuerte convicción de la verdad. Por eso dice ahí, escriba ahí, retener la sana doctrina. Debe retener la sana doctrina. Note que dice que es la palabra fiel. Habla de la palabra de Dios. Palabra fiel es una palabra preferida de Pablo.
que significa que la palabra de Dios es fiel, es confiable. Y el versículo 9 dice de nuevo, retenedor de la palabra fiel, se refiere a retener las escrituras. O sea que el que va a ser pastor debe aprender a probar las cosas por la palabra de Dios. Dice así en 1 Tesalonicenses 5:21. Dice de esta manera, examinadlo todo. Después, ¿qué dice ahí? Retener lo bueno. ¿Usted sabe qué significa examinar? Examinar significa investigar, revisar con cuidado. Unas palabras que son parecidas, sinónimas, son probar, aprobar, comprobar, distinguir. O sea que aquella persona tiene que examinar, debe saber cómo examinar las cosas, debe saber cómo probar las cosas. Y para eso debe conocer la Biblia, porque va a examinarlo a la luz de las Escrituras. Dice 2 Timoteo 2:15, de esta manera. Procura con diligencia presentarte a Dios, como dice ahí, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, para que una persona sepa cómo aprobar una cosa, debe primeramente él mismo ser aprobado. Debe él estudiar la Biblia, debe saber usar, saber trazar la Biblia, interpretar la Biblia correctamente. El error es que muchos piensan que examinar significa analizar una cosa, buscar algo. Y se meten a leer y se meten a escuchar cualquier persona, se van a cualquier congregación a escuchar, pero no saben ellos examinar, porque no saben probar. Entonces todo les suena bonito y bien, pero como no conocen las Escrituras, no saben ellos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es sano y lo que no es correcto. Por eso el que quiere ser pastor especialmente debe entender cómo examinar la Biblia. Te doy un ejemplo. Hay quienes son expertos en su trabajo, le llaman el quality control, control de calidad, y trabajan inspeccionando ciertas partes. Ustedes tienen quality control, hermanos. Entonces, la persona que está revisando las partes es aeroespacial o de aviones, tiene que pasar y tiene que analizar esta parte, le hace falta esto, le hace falta aquello. Y cuando no pasa, ¿qué hacen con esa parte? La reprueban y la desechan. Correcto. En la carne, la gente debe saber examinar cuáles son cuando está buena o no está buena. Algunos no sabemos, por eso vamos a la carnicería y nos venden cualquier cosa. Pero mire, usted cuando tiene un ojo para una cosa, sabe examinar una cosa, pero usted debe conocer entonces veramente lo que es bueno, lo que es sano, para que pueda entonces aprobar o reprobar. Se prueba o se comprueba a la luz de las Escrituras, dice Efesios 5:10 de esta manera. Efesios 5:10, estamos ahí. Comprobando lo que es que agradable a Dios. Esa palabra comprobar significa confirmar o verificar. Y es por eso que mucha gente hoy en día habla de espíritus y espíritus, pero dice la Biblia en 1 de Juan 4:1, de esta manera, amados, no creáis, ¿a qué dice ahí? A todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Y son de quién? Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo se prueban los espíritus correctos y los espíritus del mundo? Bueno, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Probar al Espíritu Santo, bueno, es por lo que dice la Biblia. Si no habla conforme a las Escrituras, entonces no vino del Espíritu Santo. Y así es entonces como se prueba cuando una persona viene a hablarle de Espíritu Santo y que hace un montón de cosas que no están en la Biblia, que va contra las Escrituras. Y así es como usted puede probar, puede examinar, puede analizar. Y si no va conforme a la Biblia, ¿qué se hace con esa cosa, con esa persona? Se debe desechar, se debe rechazar. Pero usted debe aprender la doctrina y retenerla según 2 Tesalonicenses 2:15. Note que aunque esto aplica a un pastor, también le aplica a los oyentes, a los miembros de una iglesia. Yo no creo que en una iglesia nada más debe haber un maestro, que solo el pastor sabe todo, no. Debe haber hermanos aquí que sean hombres fieles dentro de nuestra iglesia, que también ayuden a los demás, porque recuerde, si usted no califica para ser, no tiene el deseo para ser pastor o no califica, usted aún puede tener el conocimiento de un pastor para que usted también ayude a edificar el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. O sea que yo no creo que aquí es mi manera o por la calle, no, de ninguna manera es así. Usted también debe aplicar esto a su vida, según Tesalonicenses 2:15, estamos ahí. Así que, hermanos, estad firmes, ¿y qué es la siguiente frase ahí? Y retener, recuerda, es una convicción fuerte, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y esto incluye también instrucciones que el Señor nos da. 1 Corintios 11:2 dice así:
Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. ¿Y qué dice ahí? Y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Note que la Biblia también nos da instrucciones para muchas cosas. Y el pastor debe seguir las instrucciones de la palabra de Dios para llevar adelante su ministerio. Y usted también debe seguir las instrucciones que Dios le ha dado a usted, ya sea en su familia, en su hogar, en la crianza de sus hijos, en sus negocios. La Biblia nos instruye y usted debe estar convencido, plenamente convencido, que la Biblia es la palabra de Dios y usted va a hacer lo que dice la Biblia. Y en 2 Timoteo 1:13, Pablo le escribe a Timoteo de esta manera, diciéndole, retén la forma de, ¿qué dice ahí? De las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora, aquí Pablo se refiere a una persona de autoridad, porque él era un apóstol designado por Dios. Y lo que él decía era palabra de Dios. Creemos en el apostolado bíblico, aquellos que fueron enviados personalmente por Jesucristo. Entonces él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él le dijo, retén lo que has escuchado de mí, pero es Pablo. Y ahora ya tenemos toda la doctrina de los apóstoles aquí en la palabra de Dios. O sea que nosotros nos vamos a limitarnos a estos 66 libros escritos por hombres de Dios, inspirados, y ya no hay más que añadir ni más que quitar, dice la Biblia. Porque fue la fe una vez dada a los santos. Debe retener la sana doctrina, pero letra vez escribe ahí, debe confiar plenamente en la palabra de Dios. Debe confiar plenamente en la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Usted debe enfocarse y limitar su fe y creencia y práctica a lo que dice la Escritura. Pablo lo dice así en Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Y qué es la pregunta que hace ahí? ¿Qué dice la Escritura? Es una buena pregunta. Pero es que yo pienso. No importa. Pero es que yo creo. Pero es que yo escuché. Pero es que yo soñé. Pero es que mi corazón me dice. ¿Cuál debe ser la pregunta? ¿Qué dice la Escritura? Y lo que dice la Escritura debe triunfar sobre lo que usted sienta, piensa, escuchó. Si contradice la Biblia, ¿qué va a hacer usted? Debe confiar plenamente en la palabra de Dios. Ahora bien, los pilotos, cuando andan navegando en el aire, los que andan en el avión, hay veces donde ellos no pueden ver. Está muy oscuro, es muy densa, hay muchas nubes. Entonces ellos tienen que confiar en sus aparatos. Y es lo mismo para nosotros. Hay situaciones que no vamos a comprender, no vamos a sentir, pero tenemos que confiar en lo que dice la Biblia. Para nuestra guía, para nuestra fortaleza, para decisiones que debemos tomar. Simplemente confíe en lo que dice la Biblia y le va a ir bien. Así que aquella persona que anhela al obispado debe confiar plenamente en lo que dice la palabra. Y esto estamos hablando, en primer lugar, en cuanto a nuestra doctrina. Así dice Efesios 4:14. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuante significa que se mueve de un lado a otro. Por su duda, es fácilmente sacudido como un neófito. Después dice, llevados por doquiera de viento, de doctrina. Significa que el viento lo lleva porque no está bien arraigado y esa doctrina es falsa doctrina. Después dice por estratagema. Esa palabra significa artimaña. Son trampas que el diablo usa para engañar. Artimañas de hombres para engañar emplean con astucia. Esa astucia significa procedimiento hábil y engañoso para hacer una persona caer. Las artimañas del error. Note que es importante que aquella persona debe confiar plenamente en lo que dice la Biblia para que no sea desviado por las enseñanzas que contradicen la Biblia. Por eso Pablo le ruega a Timoteo que él debe guardar lo que se le encomendó en 1 Timoteo 6:20. Dice así la Biblia, oh Timoteo, ¿qué es la siguiente palabra ahí? Guarda lo que te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La palabra guardar significa retener. Retener, guardar es cumplir, hacer lo que se le enseñó. Porque ¿de dónde viene esta enseñanza? De la palabra de Dios. Cuando viene de la palabra de Dios, usted debe guardarla. Y esto habla de su doctrina, pero también de las decisiones de su vida. Hay personas que a veces se quieren guiar por sus sentimientos. ¿Qué nos dice el mundo? El mundo dice lo que tu corazón sienta. Y a veces algunos padres le dicen a sus propios hijos, ¿qué siente tu corazón? Quiero yo hacer esto, quiero hacer aquello. Sigue tu corazón. Cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso y es perverso sobre todas las cosas.
Hay personas que a veces seguían un muchacho, una muchacha me dijo a mí una vez que le gustaba a un muchacho. Y dije, bueno, qué bueno. Pero él camina con Dios, es fiel, va a la iglesia, le di unos principios bíblicos y ella dijo, es que lo siento en mi corazón. No es una buena guía. No le debe guiar los sentimientos. Es que se siente bonito. Le digo a la gente, no elija una iglesia porque usted se sintió bonito en esa iglesia. Vaya a una iglesia porque sintió que fue redarguido, porque usted escuchó la verdad. El Señor obró en su corazón, no en su carne. Salí inspirado. Yo no sé dónde agarraron esta idea que la iglesia debe ser un lugar donde una persona va y sale estático. Yo no sé dónde salió eso. Usted no va al médico por eso, no va a una escuela para eso. Y usted dice, ya no regreso a esta universidad porque, mira, no me animan aquí. ¿Verdad que no va? ¿Verdad? Yo no sé dónde agarraron esta idea que la iglesia es un lugar donde es un centro, donde se tiene que sentir. Y yo lo he sentido cuando voy a Universal Studios. Ahí lo he sentido en los teatros y todas esas cosas. Yo no sé dónde mezclaron este asunto en la iglesia. Yo me emociono en mi corazón por venir a la casa de Dios para escuchar predicación de la palabra de Dios. Eso es muy diferente porque el problema es que las emociones son poderosas. Entonces la gente en su emoción toma decisiones y no en una firme convicción de que plenamente entendieron y comprendieron lo que dice la palabra de Dios. Así que tenga cuidado en tratar de guiarse por sus emociones y tomar decisiones en su emoción. Ni cuando esté enojado. ¿Qué le dicen? No vaya a comprar al mercado cuando tiene hambre. Le han dicho eso, ¿no? ¿Por qué? Va a comprar todo. No tome decisiones cuando está enojado. No tome decisiones cuando tiene una emoción que no está basada en la Biblia. Siempre debe consultar lo que dice la palabra de Dios. Pero hubo un hombre en la Biblia llamado Josué, tremendo varón de Dios. Pero yo puedo ver en él, creo nada más un error en su vida, un error muy grande que él cometió. Él en su emoción hizo un trato con los gabaonitas. Y era algo en contra de lo que Dios les había mandado. Y lo vemos ahí en Josué 9:14. Dice ahí, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué es la última frase que dice ahí? Y no consultaron a Jehová. Ese era el problema, ese fue el problema de Josué. Él tomó una decisión a base de lo que él miraba. Los gabaonitas le presentaron un pan enmojecido. Les dijeron, nuestra ropa está vieja del viaje. Y les contaron una historia que les convenció. Pero no tenía nada que ver con lo que Dios le había mandado a Josué. O sea que aún a usted le aplica esto, a un pastor, sí, pero también a usted. Las decisiones que usted toma en su hogar. La crianza de sus hijos. Muchos padres no quieren hacer lo que Dios dice en cuanto a la disciplina de sus hijos porque en sus emociones le gana decir, ¿cómo yo voy a hacerle daño a mi criatura? Pero no le estamos haciendo daño, le estamos haciendo un bien al corregirle, según la Biblia. Cuando le dice la Biblia, habla de la separación, separarse de cosas que le van a perjudicar. Es un tema prevalente en las Escrituras. Cuando Dios hizo el día y la noche, hizo separación desde el principio. Después le decía, vemos la separación en las dos líneas, la línea de Set y la línea de Caín, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Después vemos la separación cuando Dios le dice a Noé que debe construirse un arca porque él era diferente a los demás. Después vemos que Dios llama a Abraham y le dice, deja tu parentela, apártate de ellos. Y a través de las Escrituras vemos que Dios ha puesto una línea definitiva que el creyente o sus hijos deben ser diferentes, distinguidos, separados a los que no conocen a Dios. Y en el Nuevo Testamento nos dice la Biblia que no debemos unirnos en yugo desigual. Apartados de ellos, dice la Biblia. O sea que es una enseñanza bíblica, pero muchos en su emoción no pueden hacer eso. ¿Cómo voy a separarme de estas cosas? ¿Cómo voy a dejar de hacer esto? Porque están siendo guiados por sus emociones. El predicador debe ser guiado por la Biblia cuando predica. La Biblia dice, repréndelos duramente. Hay cosas que algunos pastores no quieren predicar porque dicen, se me va a ofender la gente. Y si se me ofende la gente, ¿qué va a pasar con esa gente? Se me va a ir la gente. Y si se me va la gente, ¿qué se va con ellos? Dicen, se me va el dinero. Porque las ovejas tienen lana y la lana también se va con la oveja. Entonces muchos por querer retener todo eso, no le dice a la gente lo que debe oír. Pero el creyente debe confiar en Dios. El pastor debe confiar, decir, repréndelos duramente, redarguye, reprende y exhorta con sana enseñanza. Y si no le gusta, bueno, pregúntele a Dios por qué no le gusta.
Debe tener una firme convicción, confiar en su palabra encima de las opiniones de otros. 1 Timoteo 6:3 dice así de esta manera. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña, ¿qué dice ahí? Otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Más abajo dice, aparte de los tales. Si una persona no se conforma, lo que dice aquí, usted no debe tomar esa palabra de ellos como algo que usted va a seguir, sino una mera opinión. Usted no debe seguir las opiniones de las personas, sino debe seguir lo que dice la Biblia. Y también esto es encima de las tradiciones de los hombres. Ahora esto es más para un pastor, porque, créalo o no, hay tradiciones. Tenemos tradiciones de hombre. Pero algunas tradiciones son de hombre, no son mandamientos de hombre. Aún siendo bautista fundamental, hay tradiciones que muchos traen y siguen. Y algunos dirían, si tú no sigues esa tradición, entonces tú ya no eres uno de los nuestros. Lo que tenemos que nosotros es ser fiel a lo que dice la Biblia. En Hechos 17:11 dice así, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora mire, el lado positivo de esto es que se le da la buena enseñanza, le da buenos propósitos y se le da una buena explicación. Su servidor nunca le va a decir, haga esto, simplemente hazlo porque soy el pastor y obedéceme. Sino que le voy a dar una explicación bíblica de por qué yo creo que esta es un buen principio, cuál es nuestra postura basada en las Escrituras. Independiente a lo que creen los eruditos del pasado o los supuestos padres de la iglesia, independiente a lo que diga un credo, una declaración hecha por los hombres, independiente a lo que creen los de nuestro círculo, le digo lo que usted debe creer, lo que dice la Biblia. Y he hablado a veces con algunos pastores que ellos dicen, yo creo esto, pero yo personalmente nunca he hecho un estudio de esto. Y es algo que yo personalmente creo que yo debo estudiar y saber lo que se me enseñó, escudriñarlo, para ver si es verdad o no. Yo he escuchado a algunos pastores explicar la Trinidad de esta manera. Yo soy un padre, soy un hermano y soy un hijo. Y así es como explican la Trinidad. No usaron pasajes en la Biblia y así es la manera que lo explican. ¿Es una interpretación correcta de la Trinidad? No, eso ya es el unitarismo, donde es un solo y se quita su sombrero y oras Padre, pero es el mismo. Y hay pasajes en la Biblia que dice, el que ha visto a mí ha visto al Padre, y por eso piensan que Cristo es el Padre. Pero hay muchos pasajes en la Biblia que distinguen, no es una distinción. Y algunos dirían, es que tú estás siguiendo las enseñanzas de X. No, yo hice esta evaluación personal para determinar si esto es lo que yo voy a creer y no solamente seguir lo que me enseñaron o lo que dijeron en un colegio o lo que escribí en un libro. Yo tengo que ver lo que dice las Escrituras, una evaluación personal para poder determinar si es doctrina de Dios o es doctrina de hombre. Dice Mateo 15:9 de esta manera, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿quién? De hombres. Usted debe determinar, y escuche esto, yo voy a predicar, y vean nada más su bosqueo, cuántos pasajes hay allí, para apoyar lo que trato de explicar en este día. Estamos exponiendo un pasaje, un versículo, Tito 1:9, pero tiene que ser explicado a la luz de las demás escrituras. Entonces, cuando usted escuche algo aquí, no diga, yo confío en el pastor Ayala y lo que él diga lo voy a creer. No diga eso. Usted debe evaluar por usted mismo, usted debe escudriñar por usted mismo para ver si estas cosas son así en la Biblia. Ahora, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo para venir a la iglesia, aquí. Y tampoco tiene que estar de acuerdo conmigo en toda la doctrina para ser mi amigo. Nada más deme la mano y mi hermano serás. No, si debe creer en la salvación por fe en Jesucristo. Sí. Ahora, si ya tenemos diferencias en la creación, estamos hablando un poco de Génesis, esa no es razón para que usted ya no sea nuestro amigo. Si tenemos diferencias en cuanto a algún pasaje que interpretamos o palabras en la Biblia que tienen que quizás hay diferentes definiciones, no hay razón para poder decir, sabes que yo ya no, porque nunca usted va a estar de acuerdo 100% con una persona. Es más, usted no está de acuerdo 100% con usted mismo. ¿Para qué hice eso? Usted mismo se queja contra usted mismo. Ahora mire, yo no estoy 100% de acuerdo con mi papá, que es mi pastor. Hay cosas que él y yo diferenciamos, lo platicamos, dialogamos, pero sabemos cómo hacer la paz al decir, pues tenemos diferente postura en cuanto a esa doctrina y se acabó.
El propósito es que sigamos sirviendo al Señor, haciendo el trabajo de Dios. Ya puede haber diferencias en algunas doctrinas, pero sí debe confiar plenamente en la palabra de Dios. En primer lugar, vimos ahí, debe tener una fuerte convicción de la verdad. En segundo lugar, debe ser instruido. Debe ser instruido. En Tito 1:9, la Biblia dice de esta manera: retenedor de la palabra fiel. La siguiente frase es: tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada, habla de una necesidad de una educación bíblica. Que una persona conozca la Biblia y debe ser primeramente enseñado. O sea que una persona que no ha sido enseñado debería pastorear. No. Pero es que voy a aprender cuando esté allá. Y eso es lo que yo he visto en algunos jóvenes pastores. A veces van a los 25 años, terminan su colegio bíblico o su instituto a los 22, 23 años. Y inmediatamente van a hacer una diputación, a visitar varias iglesias para que la apoyen. Y durante este tiempo no están estudiando, no están conociendo más, porque ya lo estudiaron, según ellos, en este instituto. Ya a los 25 años llegan a aquel lugar y es cuando ahora voy a comprarme unos libros para estudiar la Biblia. Entonces fácilmente algunos han caído de su doctrina, su enseñanza. ¿Por qué? Porque ni siquiera fueron instruidos bien, no recibieron una instrucción fuerte de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:2 dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Cuál es la siguiente frase ahí? Esto encarga. ¿Qué es esto? Lo que has oído de mí, la palabra de Dios. O sea, si no la retiene en primer lugar, tampoco la va a poder enseñar. Entonces, ¿cómo es que una persona puede ser instruida? Escribe ahí: por medio de la iglesia local. Por medio de la iglesia local. Ahora, a lo menos su servidor no quiere que usted crea que para entender doctrina profunda usted debe ir a un instituto bíblico. Yo no creo que eso es correcto. Sino que aquí se le debe enseñar doctrina profunda. Aquí debemos hablar, por eso estos tópicos raramente se hablan en una iglesia local, lo que se espera para un pastor. Entonces aquí le estoy explicando desde ahorita para que no vaya usted a prepararse a un lugar si es que va a un instituto. Nosotros tenemos un instituto local aquí donde preparamos a los hermanos, pero para que no se emocione tanto cuando ni siquiera puede calificar. Entonces es necesario que se lo enseñemos desde ahorita. Y no creo que es algo sabio decir, bueno, en la iglesia vamos nada más a hablar palabras de ánimo, vamos a hablar, no vamos a rascar la superficie en la Biblia, vamos a... No, mi meta es que usted sea conocedor de la palabra de Dios. Y siempre que usted viene a la iglesia local, usted debe escuchar la verdad. 1 Timoteo 3:15 dice así: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Miren la última frase: columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Entonces la Biblia, la verdad se debe predicar desde el púlpito, se debe enseñar. Y usted a veces debe venir a la iglesia, siempre debe venir a la iglesia con la mente: yo vengo a estudiar, a aprender la Biblia. ¿Está aprendiendo algo o no? Es que siento que soy como un estudiante en la prepa otra vez. Eso es bueno. Usted debe ser conocedor de las Escrituras. Y es por eso que yo le quiero enseñar. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna, baluarte, es el sostén de la verdad. Y cuando usted viene a escuchar predicación, usted debe irse nutrido, conocido de las Escrituras. Y en Efesios 4:11 nos dice de esta manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces una persona que quiere ser un pastor, ¿dónde debe aprender muchas cosas? En la iglesia. Si usted viene a la iglesia y usted se presenta a los 3 servicios que tenemos, la escuela dominical, ya son 4 enseñanzas que usted está recibiendo. La iglesia promedia, quizás no quiero yo de ninguna manera minimizar, pero yo he visto que a veces es una reunión a la semana que tienen, entonces carece de temas de enseñar. ¿Qué puedo predicar? ¿Qué voy a enseñar? Pero nuestra meta es tener estos servicios para que usted sea nutrido con las Escrituras, para que usted sea edificado, para hacer la obra del ministerio. Entonces una persona que anhela ser pastor, realmente tiene que estar bien sentadito y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y va a aprender mucho. Si viene con la intención de escuchar, si usted quiere ser pastor, usted debe estar tomando notas. Y usted debe analizar cómo el pastor acomodó los versículos, y cómo interpretó la Biblia, y cómo lo que está diciendo va de acuerdo en las Escrituras. Debe ser instruido por medio de la iglesia local. Letra B escribe ahí: por medio de hombres fieles.
por medio de hombres fieles. Ahora esto ya es un entrenamiento personal, donde el pastor lo está asesorando, le está dando un entrenamiento personal de lo que él debe hacer y no hacer. Ahí en 2 Timoteo 2:2 dice de nuevo, lo leímos hace unos pasajes, pero habla de lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano Oscar, ¿puede venir a ayudarme, por favor, hermano Josué? Hermano Mauricio. Y así se debe hacer, para que yo voy a ser el apóstol Pablo. Lo que has oído de mí, le está diciendo a Timoteo, tú eres Timoteo. Lo que has oído de mí, vamos a ponerlo acá, póngase acá, no, tú quédate aquí, ¿no? Hermano, por favor. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, para que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Sigo ahí? Entonces Pablo le enseñó a Timoteo. Y Timoteo recibió un tremendo entrenamiento de parte del apóstol Pablo, por medio de sus cartas, seguro personalmente. Ahora Timoteo se encarga, Pablo se hace a un lado, y el trabajo de él es enseñar a hombres fieles. Enséñale, hermano. Le está enseñando, para que este hombre también sea idóneo, y ahora él va a tomar la Biblia y le va a enseñar a otros hombres. ¿Pero qué va a enseñar? Dice ahí, lo que has oído de mí. La palabra de Dios para nosotros. Entonces, si una persona anhela ser pastor, bíblicamente, este pasaje lo usamos para discipular o para enseñar a otro, lo cual yo creo que no es malo, pero este pasaje está diciendo que es el pastor. Yo represento al apóstol, es la palabra de Dios, es el que debe enseñar a otro hombre, prepararlo, decirle lo que él tiene que hacer, para que después, cuando él sea enviado, él sepa hacer lo mismo, y así se va repitiendo. Ya vemos una cadena de personas. Ahora, gracias, hermanos, tomen asiento. Ahora, yo no quiero de ninguna manera minimizar nuestro instituto bíblico. Tenemos un instituto bíblico, tenemos una enseñanza formal. Cubrimos, sí, muchas cosas en el instituto, pero es el pastor el que debe personalmente entrenar a aquel hombre cuando es enviado. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:10 al 11. Estamos ahí. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Note lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que él aprendió de él. Ahí arriba le voy a poner esto, miren, lo que debe aprender de su pastor. Doctrina, esto es lo que un pastor debe creer. Conducta, esto es la manera que el pastor vive. Propósito, es de lo que se trata ser pastor. Fe, es lo que significa confiar en Dios. Estas cosas son importantes para un pastor. Después dice ahí, longanimidad, es cómo soportar los agravios, porque ser pastor no es algo fácil. Tratamos con gente y la gente a veces no responde bien. Es más, la gente a veces ataca al pastor, y debe él tener la longanimidad, la paciencia para tolerar estos agravios. Amor es lo que significa amar a los hombres y el ministerio. El pastor debe amar a la gente. Después dice paciencia, es cómo esperar en el Señor. Número 8 es persecuciones, es sufrir por el evangelio. Y padecimientos, cómo tratar con dificultades personales. Entonces vemos que esto se aprende. Pablo dijo, lo que has oído de mí. O sea, el pastor le debe enseñar a aquel que anhela ser, quiere ser pastor también. Entonces vimos que uno puede aprender, debe ser instruido por medio de la iglesia local, debe ir a una iglesia, por medio de hombres fieles, y letra C, por medio del estudio personal. Por medio del estudio personal. Usted puede venir esta noche a escuchar la predicación, pero hay quienes vinieron para irse, por ejemplo. No están aprendiendo algo. Entonces todo depende de quién. De cada uno, del esmero personal que cada persona ponga. Por eso dice ahí, 2 Timoteo 2:15, de esta manera, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Note que usa la palabra procurar. La palabra procurar significa hacer esfuerzos y esmerarse
De donde viene la palabra estudiar. Debe ser estudioso en la palabra de Dios. O sea que ser aprobado ante Dios, que Dios diga, esta persona califica, conoce las escrituras, pero es algo personal en usted, que usted se esmere en aprender más. Porque a veces tenemos a dos personas que pueden llegar al mismo tiempo, pasan varios meses, pero esta persona creció más que la otra. ¿Cuál fue la diferencia? Uno se esmeró más por aprender. Uno llegó a su casa y empezó a escudriñar las escrituras, empezó a leer la Biblia, empezó a memorizar los versículos, empezó a envolverse más en la casa de Dios. Él se esmeró, él procuró el conocer más la palabra de Dios. Entonces, un pastor debe ser estudioso de la Biblia, debe leerla. 76 veces la Biblia habla de leer o que la Biblia fue leída. Solamente 2 veces menciona la palabra escudriñar. Una vez se manda a escribirla. ¿Se acuerdan a quién se le mandó a escribir la Biblia? En Deuteronomio nos habla que a los reyes se les mandó a escribir la Biblia. El rey debería tener su propia copia de la ley y él debería leerla todos los días. La Biblia pone un gran énfasis en la lectura. Note lo que un pastor debe hacer según 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13, estamos ahí. Entre tanto que voy, ¿qué dice ahí? Ocúpate en la lectura. ¿En qué se debe ocupar un pastor? La lectura, en leer. No es un libro muy delgado, ¿eh? Usted ha leído algo y después se le olvidó lo que leyó. Imagínense. ¿Se acuerda lo que leyó la semana pasada? Imagínense si usted lee la Biblia una vez al año. Y usted va y se emociona, qué tremenda verdad. Y luego al siguiente año la lee otra vez, qué tremenda verdad, pero ya la había leído. Se le olvida. Pero si usted la lee más seguido y más seguido y más seguido, ¿sabe que se tarda 72 horas para leer la Biblia entera? 72 horas si la lee a un paso normal. Hemos aprendido a leerla más rápido, pero si usted la lee 30 minutos al día, usted la va a leer 2 veces y media en un año. Pero la mayoría de los cristianos no le dan media hora a la Biblia. Media hora una serie. ¿Pero cuánto dura un programa? 40 minutos. Y ahí va sentado bien picado viendo 3 capítulos. Ahorita en vez de ir a su casa a leer la Biblia, algunos van a prender la televisión, van a ver su teléfono y en vez de leer la Biblia, van a perder todo su tiempo ahí. Ya no hay pretextos que trabajo y trabajo. Mira, yo sé cómo está el asunto. Yo también trabajaba. Yo he consultado yo he discipulado a muchas personas. Si es un pretexto, siempre me daba. Es que no tengo tiempo. Mira, no se puede dar el lujo de no leer la Biblia. Haga tiempo para las escrituras. Cancele programas. No vaya a fútbol o a donde quiera. No desperdicie su tiempo. Si no tiene tiempo, entonces haga la Biblia la prioridad y sabe que va a tener tiempo. Pero la realidad es que sí tenemos tiempo. Tiempo para dormir sí tenemos. Porque algunos duermen sus 10, 11 horas. No se haga. Es que si no duermo bien el cutis, no va a sanar, no, y mi pelo. Y no, olvídese de eso. Su alma, su corazón es más importante. Algunos entran al trabajo. Y si usted entra a las 5, es comprensible. Si encuentra a las 3. Pero algunos entran a las 7, 8, 9, 10, 11. Y no se levantan a leer la Biblia temprano. ¿Verdad que no? Es por eso que andan debiluchos. Y usted puede saber mucho por la predicación, pero en su lectura personal, yo estoy seguro que la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. Si usted leyera la Biblia 1 hora al día, usted la leería 5 veces en el año. Yo escuché a un pastor, que él decía que él leía la Biblia 25 veces, es pastor Kevin Wynn en la Ciudad de México. Y este pastor tiene una iglesia, escuche, tiene una iglesia con más de 10,000 personas, un colegio con cientos de estudiantes. Pues es un pastor ocupado. Un pastor, un hombre que tiene muchas cosas que administrar en su iglesia, pero él aún dice que él tiene tiempo para hacer 2 cosas en su vida, que es orar por cada uno de sus familiares, por lo menos 1 hora al día, leer 25 capítulos y aún evangelizar. Y ahora estoy dirigiendo ya a unos pastores que a veces no pueden ni siquiera leer un capítulo al día, pastores. No leen la Biblia una vez. Es más, hay algunos que nunca han leído la Biblia de pasta a pasta y son pastores. ¿Y cómo sabes eso? Cuando yo los escucho predicar, se nota la carencia de conocimiento de las Escrituras. Y no les gusta hablar de la Biblia. A veces voy a algunos lugares y estoy comiendo con otros pastores y en cuanto hablo de la Biblia, no me des un sermón ahorita. Así me han dicho. ¿De qué nos debería encantar hablar de las Escrituras? No. Encantar de leer de la sana doctrina. Pero algunos
Pero más bien lo que hablamos son otras cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra de Dios estuviera en su corazón, de su boca saldría la palabra de Dios. Y estas cosas estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Es por eso que nuestros hijos no conocen la Biblia, porque no les interesa la Biblia. Y como no les interesa la Biblia, le estamos transmitiendo otras cosas. Y cuando crecen, ¿y por qué salieron mal mis hijos? No se haga. No se haga. No. ¿A quién quiere engañar? Ese cuento ya me lo sé, le digo, tengo desde el 2006 trabajando ya con adultos, he analizado, he discipulado, he cuestionado, y yo veo que los que triunfan son los que hacen la Biblia, la palabra de Dios, el centro de su hogar, en devocionales diarios, en la enseñanza, en la predicación. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, van a la iglesia, escuchan la predicación. Pero mire, yo no estoy en contra de ninguna manera que haya enseñanza para niños. Usted sabe que tenemos escuela dominical, pero nuestros hijos también deben acostumbrarse a escuchar predicación, deben escuchar a un hombre de Dios predicar. Dice una persona, ¿y qué hay en tu iglesia para mi hijo? ¿Qué hay para mis niños? ¿Sabe qué es lo mejor que puede ver una iglesia? Un hombre de Dios que predica la Biblia. Eso es lo mejor que puede ver una iglesia. Ya olvídese de otros programas, los cuales quizás añadiremos con el tiempo. No se crea que nosotros no creemos eso. Somos una iglesia nueva, es pequeña, estamos limitados a muchas cosas. Algún día vamos a expandir todo esto, pero lo primero, que es la predicación de la palabra de Dios. Y me acuerdo escuchar a dos pastores hablar del pastor Wayne. Qué tremendo, lee 25 capítulos al día, qué tremenda bendición. Yo nunca podré hacer eso. Me rascaba la cabeza decir, es un pastor de tiempo completo y no puede hacer eso. ¿Cuánto lee su Biblia usted, hermanito, que está aquí ahorita? Ahora, yo no le digo esto a la ligera, porque yo personalmente, a mí me gusta leer. Personalmente le caigo gordo a mucha gente, por eso que digo eso. Los que decimos, yo prefiero leer que ver la película, eso soy yo. Ya sé que les caigo gordo, ¿eh? Porque no les gusta leer. ¿Qué ha leído este año? Aparte de la Biblia, ¿le gusta leer algo? Nos hemos educado mucho. Usted puede educarse mucho en la salud, en la administración, en el liderazgo, en muchas cosas que no necesariamente tiene que ser la Biblia. Pero yo prefiero leer un versículo que en 1000 palabras que no son Biblia. Y eso ya también le digo a los que son pastores, porque muchos pastores ya dependen de leer tantos libros para preparar un estudio en vez de leer lo que dice la Biblia. Si usted anhela ser un pastor, usted debe ser estudioso de la Biblia, debe saber cómo interpretar la Biblia y saber lo que dicen las Escrituras y leerla, porque cuanto más la lee, más conocimiento tiene. Ahora, yo tengo una meta personal de poder leer la Biblia, escuche esto, una vez al mes. Pero a la vez ya aprendí a leer rápido y ya sé lo que hay en los libros de la Biblia. Le puedo decir qué hay en Isaías capítulo 1, le puedo decir qué hay en Juan 14, Juan 10. Lo he leído tanto que si hacemos un juego, que usted empieza a leer la Biblia, yo puedo, me parece que es Jeremías, me parece que es Joel, y lo puedo hallar, pero es que ya lo he leído tantas veces. Yo creo que eso es justo, ¿no? Para el pueblo de Dios, tener un hombre de Dios que le está predicando un libro que conoce. O sea, si yo me enfrento con un tema, me hace una pregunta, sabe que en un mes ya leí toda la Biblia para ver qué dice la Biblia de ese tema. Hay algunos que les digo, si van a ser pastor y no te gusta leer, pues mira, no le entres, hijo. No le entres. Utiliza tus dones en otras partes, pero es que yo soy buen predicador. Y ahorita vamos a ver lo que significa ser capaz. Escriba ahí. Debe ser capaz. Vimos, debe tener una fuerte convicción de la palabra, de la verdad. Debe ser instruido y por último debe ser capaz. Debe ser capaz. ¿Qué significa esto? Dile lo que dice Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Note esa frase, para que también pueda exhortar y convencer con sana enseñanza. La frase que pueda, esto habla de su aptitud de hacer algo, que él sea capaz. La palabra capaz significa que tiene capacidad o aptitud suficiente para hacer una cosa. Entonces, ¿de qué debe ser capaz? En este pasaje nos está hablando que él debe tener la habilidad de usar la palabra de Dios para obtener buenos resultados en la vida personal de las personas, de sus oyentes. Escriba ahí, capaz en enseñar a otros. Recuerde, si no ha recibido, si él no puede enseñar lo que él no ha recibido. Pero cuando él ya recibió y tiene una aptitud, él puede ahora enseñar. Exhortar con sana enseñanza. La palabra enseñar significa instruir, impartir conocimiento de la Biblia. Recuerde que ese es un requerimiento básico del pastor. 1 Timoteo 3:2, lo estudiamos hace unas semanas, pero es necesario
que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Qué dice al final ahí? Apto para enseñar. Debe tener la aptitud de poder enseñar, pero también debe predicar. 1 Timoteo 5:17, vemos que el trabajo del pastor es también predicar. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en, ¿qué dice ahí? Predicar y enseñar. Ahora, ¿qué es la diferencia? ¿Qué significa enseñar y qué significa predicar? Bueno, enseñar tiene que ver con impartir conocimiento de la Biblia. Predicar tiene que ver con la aplicación de la enseñanza. O sea, que alguien dijo que predicar es simplemente enseñar, pero en fuego. O sea, hay personas que son muy buenas para predicar, para gritar, para pegar a un púlpito, para emocionar a la gente, pero la gente dice, ¿qué quiso decir? Y hay otros que son muy buenos maestros, pero te ponen a dormir. Y te empiezan a hablar de palabras profundas en el griego y hebreo muy profundo. Y esta palabra vara significa esto y aquello. Y la gente hasta anda bien dormidota, pero él es muy estudioso. La Biblia dice que hay personas que cuando enseñan lo hacen para impresionarse ellos mismos. Es que la palabra morfólogos, y empiezan a ir a profundizar. Pablo dijo que no debemos debatir de palabras. Hay que simplemente hablamos, con trabajos hablamos bien español. ¿O no? Y ahora vamos a meter a un lenguaje que ni siquiera conocemos. Mire, simplemente le digo al muchacho, conoce la Biblia y usa la misma Biblia para identificar las palabras, términos en la Biblia, pero note que debe predicar y enseñar a la misma vez. Según Timoteo 4:2, dice la Biblia de esta manera, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note que predicar tiene que ver con redarguir, con regañar, con reprender. Y el trabajo de un pastor es regañarle a usted. ¿Regañarme a mí? Bueno, cuando usted anda mal. A veces tenemos varios hijos y un hijo se porta más bien que el otro, entonces usted no regaña al que se porta mal, ¿verdad que no? ¿O regaña a corte parejo? A veces se portan mal mis hijas y bueno, tengo que regañarlas, tengo que reprenderlas, tengo que instruir, decir lo que hiciste está mal y bueno, tengo que ahora disciplinarte. Entonces, mira, es la misma idea que el pastor viene y él reprende, pero en este caso sí es corte parejo. Y que le caiga a quien le caiga. Si le quedó el saco, póngaselo. Pero no escuche, no son pedradas. Son espadazas. Es la espada que le está penetrando. Y si usted se está enojando cuando le predican, bueno, mire, escuche esto. Fieles son las heridas del que ama. Yo le amo a usted. Y si le tengo que herir con la palabra de Dios, es por su bien. Es para que usted refleje. En algunos casos, alguna gente se escandaliza, pero muchos no van a reaccionar a lo menos que alguien le diga así plenamente, abiertamente, este pecado está mal. Escucha, cambia, ya deja de ser así. Y a veces sí tenemos que tomar algunos ejemplos terrenales, porque dice la Biblia que Pablo le decía, señálalos, usar a gente de ejemplo, pero con discreción. Yo nunca uso ejemplos de aquí, nunca lo voy a hacer. Pero en mi experiencia a través de los años he visto cosas. Y le digo esto porque mi meta es enseñarle, escuche, con doctrina, o sea, con lo que dice la Biblia. Es malo decir malas palabras, groserías. ¿Quién dice? Bueno, yo tengo que usar la Biblia para explicarle dónde dice la Biblia que no salga de su boca una palabra corrompida. Es pecado mentir. ¿Qué tal las mentiras blancas? La esposa me dice, ¿cómo me veo? Y usted va a decir, bueno, le tengo que decir la verdad. ¿Qué tal me quedó la comida? O quisiera que usted también le dijera sus verdades. Hay que ser sabio también. No estamos hablando nada más de insultar a la gente. Estamos hablando de ser sabios y en el caso de ser un pastor se requiere la doctrina para explicar con la Biblia y no solamente ser o un gritón o uno que enseña puros datos en la Biblia. Mire, esas son las habilidades que enseñamos para predicar. Tenemos un mensaje, un enlace. Aquí dimos, ¿se acuerdan? El año pasado, hermanos, tuvimos una noche de predicación donde les enseñamos 4 habilidades necesarias para empezar a predicar. Si usted quiere ir, puede ver la descripción del video de nuestra iglesia y ahí va a ver que hay 4 áreas. Es la identificación. Un pastor debe saber cuál tema enseñar, el momento correcto, la palabra a su tiempo. Dice la Biblia cuál buena es. Debe aprender la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es cómo estudiar e interpretar la Biblia. No podemos tomar un pasaje porque me gustó. Dice la Biblia allí que lo que vas a hacer, hazlo ya. Lo que vas a hacer, hermano,
hazlo ya. ¿Saben quién dijo eso? ¿Y a quién se lo dijeron? Jesús se lo dijo a Judas cuando lo iba a traicionar. Pero vea que suena bonito. Hermano, lo que vas a hacer, hazlo ya. Ok, voy a ir al gimnasio ahora sí. Dice la Biblia que lo que voy a hacer, hazlo ya. No podemos nosotros tomar un pasaje. ¿Sí me explico? Y tampoco usted puede aplicar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí voy a ganar mi partido de fútbol porque todo lo puedo en Cristo. Tampoco aplica eso. Hay personas que les gusta hacer ese pasaje. Ahí están ahí en la cancha de básquetbol y están orando, Señor, ayúdame a ganarle al otro equipo. Eso no es aplicable a la vida de un cristiano. Es un juego, es algo nada más pasatiempo. Pedimos que nos ayude a no enojarnos, eso sí. Fuimos a un campamento de varones y algunos hermanos salían medio prendidos. Es bueno que orara, que se calmara mejor para que no se pierda su testimonio. Es mejor perder un partido que perder su testimonio. Qué tremendo ese dicho, ¿no? La hermenéutica es saber interpretar la Biblia. La homilética es cómo organizar sus mensajes. Usted ve ahí en su mano, tiene un bosquejo. Eso se llama la homilética. Para poder tomar la verdad, interpretarla bien y explicarla bien. Y por último es la elocuencia. La elocuencia es lo que cada rato estamos mejorando porque no es lo principal. Ahí le habla a un hombre llamado Apolos, que era muy elocuente. La palabra elocuente significa que tiene la habilidad de persuadir, sabe usar las palabras para explicar las cosas. Y con el tiempo uno puede mejorar en eso. Especialmente como su servidor, el español es algo que yo he aprendido. Si usted me hubiera escuchado en 2006 cuando yo predicaba, yo decía palabras como el parcamiento. Allá vamos al parcamiento, hermanos. Que es el estacionamiento, el alto, el stop. Entonces yo he aprendido y todavía estoy aprendiendo. A veces aún en el nervio o en el momento se me salen las palabras, me equivoco en las palabras, pero eso es la elocuencia. Con el tiempo uno va a mejorar con la experiencia. Así que debe aprender a predicar, debe ser un predicador, pero quien lo enseñe con Biblia. Mira lo que dice ahí 1 Timoteo 4:11. Vamos a terminar aquí. A veces pasaje le hablan de autoridad. Cuando una persona predica, el pastor debe predicar con autoridad. Esto manda y enseña. Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Mandar significa ordenar a una persona que haga una cosa. La autoridad significa derecho de mandar. Y cuando uno predica, debe hacerlo con exhortación también, que esto es animar. Mira Timoteo 6:2, al final dice esto, enseña y exhorta. Tito 1:9 dice exhortar con sana enseñanza, pero también con mansedumbre. Segunda Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre, ¿qué debe hacer? Corregir. La palabra mansedumbre significa bueno, afable, apacible, sin insultar, sin ofender, sin enfurecerse. Y es el trabajo de un pastor hacerlo con la Biblia, pero sin molestarse, sin enojarse. Y el pastor debe estar constantemente afirmando lo que dice la Biblia. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas. ¿Con qué dice ahí? Firmeza. Con firmeza. ¿Qué significa insistir? Decir otra vez, hermano, ¿y qué pasó? Y se le predica. ¿Por qué que predicamos los mismos temas? Porque a veces no hay gente nueva que está aprendiendo, pero hay algunos hermanos que tienen tiempo que no agarran la onda. Y se les debe insistir. Insistir con firmeza. Y por último, debe defender la verdad. Debe defender la verdad. Debe ser capaz de enseñar a otros y también debe ser capaz de defender la verdad. Tito 1:9 dice, y convencer a los que contradicen. La palabra convencer significa conseguir con razones o argumentos que una persona haga una cosa para cambiar de parecer. Entonces nuestro trabajo como pastor es convencerle a usted de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay quienes vienen pensando o tienen otra idea de la salvación. No, bueno, tienes que perseverar hasta el final para ser salvo. Yo tengo que convencerle a usted con las Escrituras de la salvación por fe y gracia. Tengo que convencer a algunos que piensan que porque ya es salvo puede vivir su vida como quiere. Tampoco. Ahora que usted es salvo, usted es hijo de Dios, está a un plano más alto. Dios requiere que usted obedezca. Si usted desobedece, lo que pierde es la provisión de Dios, la protección de Dios, pierde la comunión con Dios y Dios le va a azotar porque le recibió como hijo. Lo que no pierde una persona, según muchos pasajes, es la salvación. 1 Corintios 5 nos habla de un hombre que vivía en fornicación con la esposa de su padre, Y dice la Biblia que este hombre fue entregado a Satanás. Entréguenlo a Satanás para la destrucción de su cuerpo a fin de que su alma sea salva. En otras palabras, Dios zarandea y Él usa hasta el diablo para castigarnos y hasta destruirnos y hasta matarnos cuando no somos hijos obedientes. Pero yo tengo que convencer a muchos de esto.
que vienen con otras ideas. Tengo que convencerles del propósito del bautismo. Tengo que convencerles de lo que Dios quiere que usted haga en su hogar, su familia. Tengo que convencerle de salir a evangelizar, que muchos no vienen. Tengo que convencerle y decirle, salga, venga. Dios le manda, Dios quiere, Dios nos ha enviado. Somos embajadores en nombre de Cristo. Tengo que convencerle de amar a Dios, de leer la Biblia, pero lo tengo que hacer con sana enseñanza. Convencer a los que contradicen. Pero mire lo que dice el versículo 10 al 11 en Tito 1. Habla de aquellos que son contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Este pasaje habla de falsos maestros, los que enseñan doctrina falsa, y muchos de ellos su propósito es engordarse, sirven su propio vientre, dice la Biblia, trastornan casas enteras, enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces el pastor debe estar dispuesto y capaz de defender la sana doctrina y taparle la boca a los que enseñan otra cosa. Pero ¿sabe cómo le tapamos la boca? No es físicamente. No voy a ir a taparle la boca a una persona, sino que es predicando la verdad. Cuando los apóstoles eran perseguidos, dice la Biblia que ellos regresaron a los suyos y oraron. Es la manera que peleamos contra los falsos maestros. Es orar a Dios, que Dios nos dé su poder para continuar a hacer la obra, y después es predicar, declarar la verdad. Y créame que ahora con estos medios, llegamos hasta el otro lado del mundo. Y es por eso que yo animo a otros pastores que cuando predican sana doctrina, que ellos suban sus enseñanzas para que escuchen más personas, que hay mucha gente que tiene sana doctrina. Qué bendición por este medio. Primera de Pedro 3:15 nos habla de presentar una defensa. Sino santificados a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar, ¿qué dice ahí? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra defensa significa proteger algo con un ataque, y usted debe estar listo para defender. Filipenses 1:27 nos dice que debemos combatir unánimes por la fe del Evangelio hasta mero abajo al final. En Judas versículo 3 dice, para que contendáis ardientemente por la fe. O sea, el pastor debe combatir y debe contender por la fe. ¿Cómo se hace esto? Bueno, simplemente predicar lo que dice la Biblia. Muchas veces tenemos que exponer a la luz de la Biblia alguna falsa enseñanza. Y es lo que un pastor debe hacer. Cada pastor debe tener un celo por la sana doctrina. Debe ser celoso. Había un hombre llamado Ahod. Él lo enviaron a hacer una tarea para matar a un rey Eglón. Y él dice la Biblia que le dio el presente y tenía que sacar él su daga, su puñal, dice la Biblia. Pero él le dio el presente y regresó a su casa. Y él tenía que pasar por unos ídolos. Dice la Biblia, cuando él vio los ídolos que estaban ahí en Gilgal, él regresó. Como que eso le llenó de celo. Que en la nación, el país de Dios, establecieron unas estatuas. Y usted debe llenarse de celo cuando usted ve lo que está pasando en nuestros países. Cómo nuestra sociedad cada vez se está degradando más. Cómo nuestra sociedad está exaltando este movimiento del LGBTG y no sé qué tanto. Y todo el mundo está siguiendo tras esas cosas y apoyando todas las compañías, todas las corporaciones. Debe haber hombres de Dios que se paren firme y que digan, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Dice la Biblia, varón y hembra los hizo, no hay nadie en medio. Es que biológicamente puede ser mujer, pero en tu corazón tú sientes ser otra cosa. Y este asunto es simplemente una construcción de nuestra sociedad que ha determinado esto. No, así dice Jehová. Dios lo dice de esa manera. Un hombre que dice que es mujer es abominación a Dios. Nuestra sociedad va cambiando y quiere hablar de los hogares que no se quieren ni siquiera casar. La gente a veces se junta y dicen, ¿para qué casarme? Bíblicamente usted debe casarse. Hay aquellas personas que después se quieren separar. Dice la Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tenemos que luchar por nuestros matrimonios. Tenemos que luchar por lo que dice la Biblia. Ahora no estoy hablando ya de puntos grises. Estoy hablando más que nada de la verdad. La verdad es la verdad. Y no podemos cambiarla ni venderla por nuestras emociones, ni mucho menos el hombre de Dios que es el pastor debe ser el más convencido, debe ser el más loco de todos. Pero para eso se requiere entonces que seamos aptos, capaces para conocer la Biblia y defenderla. ¿No le molesta a usted lo que pasa en nuestro país? ¿O en nuestros países? ¿No le arde su corazón? Lo que vemos en la sociedad, los cambios que hay, que falta, ya no hay respeto para los padres. ¿No le molesta todo esto? ¿Cuál es la solución?
¿Sabe cuál es la solución a todo esto? Vuelvo a decir, como empezamos, que haya iglesias que prediquen la verdad. Mientras tengamos el medio de predicar la verdad, lo vamos a hacer. Y si un día nos quieren censurar, que nos censuren, pero tenemos que seguir predicando la verdad. Cuando mi papá fue llamado al grupo de pastores para cuestionar su fe, una pregunta le hizo un pastor, le dijo: si un día es ilegal predicar en contra de los homosexuales, ¿qué vas a hacer? Voy a seguir predicando. Y si te meten preso, él dijo: desde la cárcel voy a predicar, acabo quizás hay muchos ahí. Y uno debe decir esto: yo voy a ser fiel a Dios, guste quien le guste. Pero no estoy diciendo ser grosero, no me lo entienda. Simplemente estoy diciendo mantenernos firmes. Pero para poder tener esa firmeza, entonces primeramente tenemos que haber sido enseñados. Y para poder haber sido enseñados, entonces debemos tener una fuerte convicción de la verdad. Debe tener una fuerte convicción de la verdad, debe ser instruido y debe ser capaz. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos llenes de tu conocimiento cada vez más. Danos fortaleza, Señor. Yo sé que esto no es fácil porque quizás muchos hermanos aún no han madurado, son guiados por sus sentimientos, son guiados, Señor, por sus emociones. Quizás, Señor, algunos hermanos tienen buenas intenciones, pero aún, Señor, como no tienen sabiduría, quizás hasta son ingenuos. Por eso pido, Padre, que tú nos des sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual para poder aprobar lo que es bueno, para comprobar cuál sea tu voluntad, que es perfecta. Y así, Señor, podemos andar en tu palabra y en tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada, llevando mucho fruto. Señor, yo ruego, Señor, por más obreros, que tú llames a pastores, que tú prepares desde una edad temprana, Señor, a jóvenes que tengan un amor y un celo por tu palabra. Y ellos estén dispuestos a hacer lo que tú pides, poder reunir todos estos requisitos. Y que ellos sean instrumentos, Señor, para que podamos nosotros alcanzar a nuestro mundo con tu palabra. Padre Santo, yo sé que quizás puede tomar simplemente unos cuantos años, Señor, para poder levantar una gran generación de hombres y mujeres que te amen a ti. Y Señor, aunque estamos hablando de pastores, yo sé que detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer. Por eso pido también, Padre, que tú prepares a aquellas siervas que estarán apoyando a esos hombres. Que tú les bendigas, Señor, que tú les uses. Y que tú, Señor, hagas una gran obra. Señor, ayúdanos a seguir tu palabra, sobre todo, y hacer lo que tú mandas. En nombre de Cristo yo te lo pido. Amén.